Y el país se integra. En este momento nos acompaña Edwin Bedoya, quien es presidente del Frente Unitario de Trabajadores. Vamos a conversar con Edwin acerca del pronunciamiento y el análisis que ha realizado las diferentes organizaciones sindicales del país con relación a la aprobación de la Ley de Integridad Pública, la cual aparentemente ha vulnerado o vulnera los derechos de los trabajadores y también del sector público. Vamos a conversar en este momento con Edwin. Edwin, ¿cómo está? Buen día. Cuéntenos un poquito acerca de esta situación de la aprobación de la ley. ¿Cómo han visto ustedes los artículos que constan dentro de esta nueva ley? Bueno, muchas gracias a Corape, un saludo a quienes nos siguen por este importante medio. Bueno, primero es sorprendente porque no somos solo nosotros los que estamos rechazando esta ley, son varios juristas entendidos de la materia donde mencionan que hay un cúmulo de leyes, no hay una unidad de materia como lo exige la Constitución al presentar una ley económica urgente y por tanto este tendría ya avisos de inconstitucionalidad. El hecho de no tener una sola unidad de materia, porque pone una veintena de leyes que involucran, yo digo, si el objetivo de la ley de integridad era luchar contra el tema de la corrupción en las compras públicas, ¿qué tiene que ver el tema laboral con las compras públicas o con la corrupción? ¿Qué tiene que ver el tema de la remisión de multas de intereses que se están nuevamente poniendo en esta ley con el tema de la corrupción? Quizá en el tema de la corrupción deberían de haber dicho, bueno, cobren la plata, y ese sería uno de los temas, pero no hay nada, no hay nada de estos, no tiene ninguna relación con el objetivo de la ley en principio, y peor en el tema de la normativa laboral que de eliminar derechos de los servidores públicos. Y eso sí nos preocupa por sobremanera, el artículo 89 sobre el tema de la eliminación de la estabilidad de los servidores públicos sin un mecanismo del proceso que se da para la supresión de los puestos de trabajo, el despido de los trabajadores sin ningún hecho. El tema de las evaluaciones. Evaluaciones que ya la OIT ha recomendado, que no están opuestos a las evaluaciones, pero tienen que ser evaluaciones primero participativas, sin discriminación y con un elemento técnico claro donde exista también la potestad del trabajador de rechazar o impugnar la evaluación que se lo hace. Entonces, si no existen todos estos elementos que implican de manera unilateral votar a dedo, lo que estamos viendo es que lo que se está haciendo es votar trabajadores del servicio público para rellenar el cargo con ofrecimientos de campaña que tenían para sus seguidores. Entonces, eso es lo que nosotros estamos viendo. El otro tema es del artículo 81, donde está el tema de la elevación de la jubilación en el servidor público. En este momento era de los 60, ahora dicen como el tema va a subir a 65 años y hasta 70 años. Entonces, ¿qué estamos haciendo cuando decimos que queremos oxigenar o que queremos de alguna manera dar oportunidad a los jóvenes cuando alargamos la vida del servidor público en el sector público? Entonces, hay este tipo de contradicciones que tiene la ley, por lo que nosotros estamos ya hablando con los juristas para ver una posible demanda de inconstitucionalidad. Justamente entre este pronunciamiento que ustedes habían realizado señalaba el artículo 109 con relación a la seguridad social. ¿Cómo analiza esta ley o cómo da tratamiento a este tema? A ver, primero se inmiscuye en el tema de la ley del IES y de la autonomía que tiene el IES. El IES para hacer las compras públicas, nos guste o no, con los reparos que tenemos, que tiene que estar avisado o más bien tiene que estar regentado o dirigido por el Consejo Directivo del IES. Ahí se ejecutan este tipo de compras públicas, de insumos médicos, pero ahora dicen que se le da la potestad al presidente de la República. O sea, y dentro de los deberes del presidente de la República, incluso en la Constitución está establecido. O sea, el que mucho abarca, poco aprieta, dice. Pero además se inmiscuye en la autonomía que debe tener el IES y que somos los afiliados con el cuerpo colegiado, que nos guste o no está, pero es el que tiene que determinar este tema de la administración en sí del IES. Entonces, hay un involucramiento ilegal, ilegítimo de parte del Ejecutivo en lo que se refiere a las compras públicas de insumos médicos y equipos de médicos. Entonces, ahí más bien nosotros lo que vemos es una posible alentar a la corrupción dirigidos a ciertas empresas que pueden estar ligadas al equipo de gobierno. Diríamos que tal vez la aprobación y dar tratamiento a este proyecto como iniciativa del presidente tendría que ver más con intereses
digamos, detrás del gobierno, más que darle esa noción de combatir la corrupción dentro de lo que es las compras públicas? A ver, desde nuestra perspectiva, desde la CEDOCU, nosotros hemos hecho un estudio de lo que han significado las leyes y de lo que puede propender. Y lejos de equivocarnos estamos porque todo lo que ha hecho el gobierno en materia incluso de compras públicas, de involucramiento de empresas ligadas al equipo de gobierno o al mismo gobierno, al mismo presidente, donde están involucrados en compras en el tema energético, en el tema de insumos médicos. Es decir, lo que vemos es que se está creando alrededor de esto un monopolio de parte de las empresas ligadas al Ejecutivo y que serían los que van a liderar de alguna manera estos monopolios de compras públicas también ligadas al Estado. Entonces, esto es peligroso e injusto para la libertad, incluso de lo que hablan tanto los empresarios, una libertad del mercado, una libertad. No existe porque existe un monopolio que están atrapando a raíz de estas leyes con el Ejecutivo en la cabeza y que están ligadas a compromisos que tienen incluso con el Ejecutivo y con las empresas ligadas a los amigos del gobierno y ligadas a las empresas del presidente. Hay también un tema que es, digamos, ha llamado mucho la atención porque se relaciona con el endurecimiento de penas a menores de edad que sean juzgados como adultos. Y esta es una propuesta que está dentro de una ley de contratación pública con el objetivo de eliminar la corrupción. ¿Ustedes cómo han visto que se dé, digamos, tratamiento a este tema, a estas reformas al COIP dentro de una ley que no tiene mucha relación con la materia? A ver, nosotros hemos dicho que la delincuencia no se cura con armas, con plomo, ni porque se les meta a los niños o jóvenes involucrados en estos actos a las cárceles o endurecimiento de penas para ellos. Ellos son una parte que está en el medio entre los delincuentes y las leyes que emiten los gobiernos. Lo que nosotros decimos es que el presupuesto social para educación debería incrementarse, debería mejorarse el tema de asistencia social para los ecuatorianos, que mejoraría y sería un contrapeso para la delincuencia. Es decir, si yo doy oportunidades a los jóvenes de tener acceso a la educación con mejores condiciones, el joven va a sentirse protegido por el Estado, por un Estado que asiste, que da la asistencia social adecuada, educación gratuita y además del tema del empleo. Es decir, si existen más posibilidades de empleo, los jóvenes o los que están en el desempleo tienen menos oportunidad de ser atrapados por la delincuencia o por el narcotráfico. Entonces, el gasto es un gasto social que deben involucrar. Si no, este tipo de medidas que lo único que hace es más bien alentar de alguna manera momentánea. Fíjese usted, ahora no sé si nos veíamos, ahora vemos los TikTok, en cuando hay una persona que les entrevista a los jóvenes estudiantes y dice, ¿qué quiere ser de grande? Pandillero. O sea, dése cuenta el impacto que tiene en la vida de los niños, de los jóvenes, de este tipo de vida, que dicen, sí, puede ser momentánea, pero voy a disfrutar la vida un rato. O sea, ya se metían en la cabeza ese tipo de cosas. Entonces, hay un riesgo psicológico que no se ha medido en este tipo de endurecimiento de penas sin ninguna alternativa. Es decir, o sea, ahí dicen vamos a meterle preso, pero sin que medien las alternativas. ¿Por qué está yendo preso jóvenes? ¿Por qué no se hacen esos estudios? ¿Por qué hay más delincuencia desde los jóvenes? Es porque no hay asistencia social, no hay servicios de atención a la educación, servicios de salud, tenemos profesores amenazados, niños que llevan armas incluso ya a las escuelas, o sus padres también vinculados a la mafia porque no hay empleo. Entonces, ese tipo de aspectos no se conversa porque el gobierno no quiere invertir más en el tema social. Entonces, a mí me parece que esas son las alternativas, no en el tipo de endurecimiento de penas que nos quiere hacer creer a los ecuatorianos. En esta entrevista hemos destacado algunos aspectos, digamos, de vulneración de derechos dentro de esta ley, pero tal vez existen artículos que sí sean rescatables y que cumplan con el objetivo de combatir la corrupción dentro de la contratación pública. Mire, nosotros lo que vemos es que que cuando es una ley económicamente urgente, no hay espacio para debatir. Si le dan 30 días, no hay el espacio ni siquiera de socializar la ley para poder recibir las recomendaciones tanto de la academia
como de los sectores sociales. Así se construye. Nosotros hemos dicho y en el pasado decíamos, hay que generar una mesa de crisis donde estén los actores de la productividad, es decir, los trabajadores, los empresarios, la academia, para poder generar alternativas. Pero si este tipo de leyes tienen un direccionamiento o no le importa al gobierno este tipo de cosas, entonces, claro, van a emitir este tipo de leyes que en vez de mejorar, van a empeorar la situación del país. Entonces, yo lo que veo que yo podría decir tal artículo, pero lamentablemente no dieron espacio para decir o determinar, por ejemplo, en el espacio de los servidores públicos, ver otro tipo de proyecto de ley para mejorar el tema del servicio público, pero no lo hay. Cuando se mete toda una veintena de leyes es difícil discutir y difícil visibilizar. Nosotros estamos recién leyendo y estamos ya identificando algunas cosas. Entonces, puede haber algo bueno, pero ya está aprobado de esa manera. Entonces, nosotros tenemos que demandar la inconstitucionalidad para después proponer leyes en puntuales contra el tema de la corrupción, el tema del empleo, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema del seguro social, que ese es el mecanismo adecuado. El Ejecutivo tiene la mayoría en el Congreso, entonces, pero debería hacer bien las cosas, no aprovecharse de que tiene la mayoría para poder sacar provecho de eso. Cumplimiento de campaña, que serían el tema de los servidores públicos, eliminación de los recursos para asistencia social, que es otro de los efectos, y no se genera ningún tipo de mejoras en el desempleo, en la calidad de vida de los ecuatorianos. Edwin, ya para terminar esta entrevista, ¿cómo ven ustedes el hecho de que hay algunas, o digamos en su mayoría, los proyectos que ha emitido el Ejecutivo, pues han presentado varios o varias demandas de inconstitucionalidad, ya sean por organizaciones sociales o por ciudadanos que han presentado esta vulneración de derechos? ¿Ustedes cómo ven esta situación? ¿Creen que tal vez es un trabajo articulado entre el Ejecutivo, la bancada oficialista dentro de la Asamblea Nacional para aprobar este tipo de leyes que van con intereses personales? Como le decía, me parece muy peligroso porque se aprovecha que tiene la mayoría para poder generar este tipo de leyes de emergencia y que no posibilita ningún tipo de discusión y debate ni socialización de las leyes, en donde permita incluso discutir entre la academia y los sectores productivos, donde estamos los trabajadores y los empresarios. Lo otro es que es lo que le decía, es el monopolio que se genera, y esa es la pretensión, me parece, que se genera a través del Ejecutivo para poder poner en manos de los negocios que tienen con el Estado a empresas ligadas al presidente de la República o amigos del gobierno. Lo otro, nosotros estamos demandando la inconstitucionalidad de la ley de inteligencia, que también limita varios derechos y viola derechos humanos de las personas, y eso es lo que vamos a tratar de ingresar la próxima semana. Ya tenemos elaborado, estamos recogiendo las firmas para poder entregar a la Corte Constitucional. Yo quisiera hacer un llamado a la Corte Constitucional y que vea lo que está pasando en el país. Lo digo nuevamente. El presidente tiene la oportunidad histórica, él tiene la mayoría en el Congreso, pero hay que debatir las leyes para los ecuatorianos, no solo para un sector, y las leyes tienen que ser consensuadas en lo posible, debatidas, socializadas con todos los actores de la sociedad. Perfecto, Edwin, muchísimas gracias. Como escuchábamos a Edwin Bedoya, quien es presidente del Frente Unitario de Trabajadores, acerca del análisis o esta postura de las organizaciones sindicales con relación a la reciente aprobada Ley de Integridad Pública, en donde, como escuchábamos, de parte de las organizaciones ha destacado esta supuesta vulneración de derechos al sector público y también a los trabajadores dentro de esta ley que recientemente fue aprobada. Y también escuchábamos que por parte de las organizaciones se va a realizar o se va a presentar demandas de inconstitucionalidad, no solo a esta ley de integridad pública, sino también la próxima semana se presentará una demanda en contra de la ley de inteligencia. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.